Buen sábado para todos y para todas. Bueno, acá estamos con el equipo enfrentando este sábado hermoso, que vamos a tener un gran taller de jurisprudencia sobre TICs con nuestro amigo Cristian Sueiro. Y bueno, acá con todo el equipo, Celina, el Nico, Roberto, Vivi, y bueno, y nuestro gran conductor, que es el doctor Mario Daro, que está en tránsito, pero en cualquier momento seguramente va a aparecer. Así que agradecerles a todos y todas por la masiva participación, por acompañarnos en este desafío, y le voy a ceder la palabra a nuestra comandante femenina, Ya me que es la, quedó, que, comandante. que es la precisa, la que es bien precisa en este equipo. Celi, ¿cómo andamos? Hola Yani, hola equipo, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Ahí estoy mirando, equipo Mendoza, qué puntualidad, Nancy, Rubén, Sandra, todos tempranito. Bueno, va a estar muy entretenido. Estábamos hablando con Cristian, va a ser un workshop en el que van a poder trabajar y llevar y practicar eh, la teoría que él va a ir desarrollando. Así que me parece, no quiero generar expectativas, pero ténganlas. Bueno, primero vamos con las efemérides para ir adelantando. Estamos en la cuenta regresiva, quedan 7 clases. Ya está, menos de 10. Así que a disfrutarlo. En la semana que viene, el 2 de noviembre, tenemos a las 15 horas, porque tenemos, bueno, a Jorge Jiménez, que es de España, y Fernando Tomeo, que es de acá, pero bueno, nos adaptamos a los horarios para que no se haga tan tarde para la persona de España. Y después el sábado 5 de noviembre, atención, porque va a estar Luis María Palma, hablando del liderazgo en equipo e innovación en los modelos de gestión, pero lo va a acompañar un ratito Mariana Martínez, que va a hablar de innovación en la cocina, que es parte integrante del Laboratorio de Innovación de Aragón, de Raúl Oliván. Así que vamos a tener un ratito de innovación en la cocina. Cocina Lab se llama su proyecto. Bueno, ahora voy a tratar de presentarte, Cristian. Tiene estudios en Italia, en Austria, en Alemania. Difícil de pronunciar, pero lo importante es que tiene estudios internacionales. Es investigador en una universidad en Alemania, actualmente es secretario letrado de la Defensoría General Adjunta de la Nación, y es especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho Penal por la UBA. Así que bueno, sin más, no vamos a alargar esto. Vamos con Cristian. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, cedo la palabra, la nave es tuya. Muchas gracias. Quiero agradecerles, lógicamente, al director de la diplomatura y carrera de Innovación y Gestión Judicial, doctor Mario Daro, a Giancarlo Spinetta, gracias María Celina Aure por la presentación, y a todo el equipo, lógicamente Viviana, Nicolás, Roberto, gracias por otra invitación a esta hermosa carrera. Escuchaba recién a María Celina que les contaba que van a tener una clase sobre innovación en la cocina, y referido justamente a lo que sería cocina en laboratorio digital, y me llamó la atención porque esto es lo que viene. Quiero, antes de empezar con la disertación, que tiene que ver con un taller de sistematización de jurisprudencia en torno a las TICs, me parece excelente que incorporen ese tipo de charlas y de oradores, porque nosotros empezamos en otra nueva era, que es que estamos abandonando la era de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, y empezamos a transitar la cuarta revolución industrial con lo que se llaman puntualmente las tecnologías exponenciales de convergencia múltiple. Y estas son la biotecnología, la nanotecnología, la cognotecnología y la infotecnología. Y cuando hiciste esa mención, rápidamente vino a mi mente la aplicación nanotecnológica a alimentos. Hay toda una gama de chefs que proponen el insumo de determinados productos mediante lo que se denomina nanohumo, que vienen en unos tubos parecidos a tubos de ensayo, en donde uno olfativamente inhala el humo y genera una asociación neurológica respecto de una comida, de un gusto o de un vino.
Lo digo especialmente lo de los vinos, por ustedes, la sede, lógicamente, de Champagnat, en Mendoza, porque probablemente esto empiece a impactar dentro de los próximos años. Pero bueno, dejo eso, solo una mención por lo interesante que me pareció que vayan a tener dentro de la carrera esta. Bueno, les propongo lo siguiente, les agradezco, sí, sería nanocomer, vamos a nanocomer, sí. Les agradezco la puntualidad para un día sábado. La idea de este taller es, puntualmente yo voy a hacer una primera presentación, les pido que, siendo un taller, esto tiene una faz práctica de interacción, con lo cual si hay cualquier pregunta, piden la palabra y lo respondemos. La idea es que sea dinámico. Tenía pensado hacer una breve introducción sobre la prueba digital. Pregunto por las dudas si se escucha bien, porque, bueno, muchas gracias. Sobre la prueba digital, y unos 20 minutos, rápido, y luego entrar en toda una sistematización de jurisprudencia en torno a lo siguiente, que es el derecho a la privacidad en esta nueva era, conocido como derecho a la autodeterminación informativa y derecho al anonimato, en torno a dispositivos que dejaron de ser esto uno lo ve y dice es un celular, en realidad dejó de ser un celular, es una terminal móvil o bitácora digital de toda nuestra vida. Entonces, fallos en torno a la protección de información en dispositivos o terminales móviles, tanto de la jurisprudencia estadounidense como de la jurisprudencia de la Unión Europea, de distintos países de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fallos relativos en torno a la obtención de prueba digital mediante geolocalización, IP dinámica, la problemática de desbloqueo de estos dispositivos de manera compulsiva cuando tienen datos biométricos, y por último, fallos destinados a cuál es la correcta obtención de información cuando hablamos de obtención mediante mecanismos de prueba digital. Bueno, si se escucha bien, yo ahora voy a puntualmente hacer una breve introducción. Les voy a compartir brevemente una pantalla, no me van a ver, me van a escuchar en off. Van a ser unos minutitos, no se preocupen. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros, nacimos en una era analógica en el siglo XX, la que tienen en pantalla, que tenía escasas tecnologías de la información y la comunicación. Si ustedes solo lo ven a la vista, había 6 grandes tecnologías en todo un siglo: la radio en 1920, el cine en 1940, aparece la televisión analógica de tubo de rayos catódicos en 1950 y 60. En el 70 empieza la televisión por cable, que se difunde muy lentamente y llega en los 80 a la Argentina, las computadoras personales y, lógicamente, en la década del 90, la desestructuración militar de ARPANET, que era un sistema defensivo de los Estados Unidos, para transformarse en lo que conocemos como la web o Internet, y el uso de correos electrónicos. Comienza el siglo XXI y nada más que en una sola década, miren todo lo que pasó, ustedes se lo deben ya no imaginarlo, saben, no solo por cursar esta carrera, sino por haberlo vivenciado, la existencia de la web 2.0 de interacción mediante Fotolog, blog, wikis, redes sociales, juegos multiusuario, la aparición de los mensajes de texto a partir de 2005 en los celulares, que ya parece arcaico hablar del mensaje de texto, las redes sociales de alto impacto, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, actualmente TikTok, la televisión digital, la proliferación de aplicaciones en lo que son los celulares, el surgimiento de la criptomoneda en el 2009, primero con Bitcoin y luego la sucesión que se daría a partir de Ethereum, y hoy más de 1000 criptomonedas vigentes, la existencia de nanotecnología aplicada, es decir, en el campo de la miniaturización de dispositivos, puntualmente de placas, de lo que serían placas de red, placas madres, e incluso nuevos productos a escala nanotecnológica, que implica que esa escala molecular o atómica, piensen justamente que un nanómetro es una millonésima de milímetro, el desarrollo de la computación cuántica, la utilización de chips neuromórficos, es decir, chips integrados al cuerpo humano, chips que implican la posibilidad de ser insertados, por ejemplo, en el cerebro o en otras partes del cuerpo,
Internet de las cosas, que permite la interacción entre los dispositivos entre sí, la impresión 3D, la realidad aumentada y la tecnología de vestir. Lo que sí está claro es que lo que estamos viendo es una sociedad que utiliza motores de búsqueda, utiliza Twitter, utiliza chat, y esto, lejos de que puntualmente cese, va a continuar y se va a profundizar con la cuarta revolución industrial. ¿Qué implica esto? Un desplazamiento gradual de la prueba física a la prueba digital. Hoy la prueba digital lo es todo. Problemáticas que se nos presentan a nivel nacional. Bueno, una de las problemáticas es que el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal no tienen regulada todavía la prueba digital, y a nivel provincial son muy escasas las provincias que comenzaron puntualmente con la regulación de la evidencia digital. Entre ellas tenemos que mencionar a Corrientes, que en el año 2020 introdujo la prueba digital, a Tucumán, a Neuquén y a Río Negro. ¿Qué es la prueba digital y por qué me interesa hacer hincapié antes de comenzar con el taller propiamente dicho de jurisprudencia? Cuando nosotros hablamos de prueba digital, hablamos de querer obtener puntualmente información. Esa información es volátil, sensible, intangible. La primera impresión que tenemos sobre esa información es creer que la información son los dispositivos, y eso es un error. En realidad, la prueba digital es la información que utiliza la electricidad como vehículo y que se almacena en distintos dispositivos. Lo que nosotros tenemos por tangible son los dispositivos que tienen en pantalla: un teléfono celular, una tablet, una computadora, los dispositivos ópticos como pueden ser celulares, DVDs, Blu-ray, memoria flash. Esos son los dispositivos, son lo tangible, son sobre lo cual se posa la información digitalizada mediante códigos que utiliza como vehículo la electricidad. Por ende, la prueba digital estrictamente es información almacenada en dispositivos de memoria que utiliza como vehículo de la electricidad y que goza de características que no goza la prueba física. Yo las voy a mencionar muy rápidamente, que son que la prueba digital es latente, es volátil, es puntualmente intangible porque no puedo tocarla. La prueba digital a su vez es duplicable, es transfronteriza y por ende lo único tangible son los dispositivos. En función de eso, existe la posibilidad de extraer prueba, y acá voy a dejar de compartir pantalla, conforme la forencia digital, es decir, los ingenieros en sistemas o puntualmente la informática forense suele decir que para extraer información se distinguen tres grandes campos de acción. Estos tres grandes campos de acción en la forencia digital son la informática forense, que trata sobre computadoras, la informática forense móvil, sobre teléfonos celulares y tablets, y la informática forense en red o en entornos digitales distribuidos, que es la obtención de información de Internet o de computación de la nube. Bien, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? El estado de situación en el que nos encontramos hoy es la confusión muchas veces de, al no tener medios de prueba específicos y propios de la era digital, el querer utilizar analógicamente medios de prueba de puntualmente la era analógica, haciendo uso de medios de prueba físicos. ¿Sí? Puntualmente el secuestro de dispositivos, el hecho del allanamiento de moradas, los medios de prueba tales como la requisa, los testigos. La problemática con la prueba digital es que en la década pasada, durante el año 2000 a 2020, puntualmente a partir del año 2011, gran cantidad de países se dieron cuenta de esta dificultad y los primeros que empezaron a regular en sus códigos procesales penales la evidencia digital y nuevos medios de prueba fueron Japón y Corea del Sur en el año 2011. Luego vino una catarata de regulaciones provenientes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Alemania, España, Nueva Zelanda, Suecia y así. El estado de situación nuestro es que todavía no tenemos regulado en los códigos medios de prueba específicos. Y esto impacta claramente cuando uno va a puntualmente investigar y analizar un caso en concreto, porque muchas veces los medios de prueba que se utilizan propios de la era analógica
conllevan grandes contradicciones o problemas en la afectación de garantías constitucionales al momento de investigar. ¿Qué quiero decir? Número uno, para obtener prueba digital, si no lo tenemos regulado, tenemos que recurrir al compendio realizado por Naciones Unidas en el año 2013, en donde puntualmente recomienda a aquellos países que aún no hayan regulado la evidencia electrónica o prueba digital, que adopten en investigaciones pautas mínimas de buenas prácticas para esta obtención de pruebas. ¿Cuáles son? Voy a aclarar. Naciones Unidas establece que cuando se tenga que obtener prueba digital, se deben realizar mínimo a nivel forense 3 pasos. Siempre 3 pasos. Que puntualmente el técnico forense, esto es el perito informático especializado en forense digital, cuando vaya a extraer de un dispositivo, identifica el dispositivo y utilice siempre un programa forense. Ese número 1 tiene que realizar una copia bit a bit, copia espejo, o Carlos. lo que se denomina copia forense. Cristian, perdón. Sí, escucho. Perdón. Se cortó se entrecortaba y las últimas palabras no se alcanzaron a escuchar. Retomo. Dale. Decía que puntualmente lo que se debe utilizar es un programa forense, y que el programa forense, el primer paso que debe hacer es lo que se denomina copia bit a bit, imagen espejo, son todos sinónimos, o copia forense. ¿Qué es una copia forense o una copia bit a bit? Acá tengo un celular. Una copia bit a bit es una copia de toda la información que hay en el dispositivo de memoria. Ejemplo, imagínense que tiene 250 gigas este celular en su memoria. Pero esos 256 gigas solo hay ocupados 200. El programa forense realiza una copia de los 256, aunque aparezcan 56 gigas vacíos. ¿Por qué? Porque el primer paso es que nunca se va a trabajar sobre el original, sino que se va a trabajar sobre la copia. Y segundo, aquello que aparece vacío en algún momento podía estar ocupado, y el programa en su segundo paso, en el análisis, puede recopilar información borrada por el usuario. El segundo paso que tiene un programa forense y que es indispensable es un bloqueador de escritura para evitar que mientras se realiza la copia se inserte o modifique la información. Y el tercer paso que solicita Naciones Unidas es que toda esa información que se obtenga se encripte con 2 códigos en función de hash. Los códigos de encriptación en función de hash son funciones matemáticas que nos sirven a nosotros, hablo de nosotros en el sentido de la Administración de Justicia, sean jueces, fiscales, defensores, abogados e incluso auxiliares de la justicia, para poder identificar 2 cosas. Los mecanismos de códigos de encriptación en función de hash permiten detectar la manipulación de la prueba y mantener la integridad de la prueba. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo quisiera encriptar 2 documentos que tienen ustedes como documentos para presentar en una causa. Los códigos en función de hash van a arrojar aleatoriamente secuencias alfanuméricas. ¿Sí? Yo les voy a decir 2 secuencias cortas para que las podamos memorizar y entender. Imagínense que yo quiero encriptar un correo que diga: hola, buen día, sabe que voy a asesinarte. Punto. Lo que quiero presentar como prueba es ese correo. Entonces, para mantener la integridad de ese correo: hola, buen día, sabe que voy a asesinarte. ¿Por qué quiero mantener la integridad? Quiero evitar que durante el proceso alguien intente alterar o modificar esto y diga: hola, buen día, quiero que sepas que voy a saludarte. Ahí lo estaría cambiando, ¿verdad? Yo voy a encriptar, imaginen que voy a encriptar el primer correo, que es la prueba del delito, la prueba de la amenaza. El primer código en la encriptación hash va a arrojar una secuencia alfanumérica ABC123. El segundo lo va a encriptar con otra función y va a arrojar como secuencia alfanumérica ZYX987. ¿Sí? Hola, buen día, quiero que sepas que voy a matarte. Quedó encriptado con esos dos sistemas hash. Si alguien modifica esto
una vez encriptado, y pone, hola, buen día, quiero que sepas que voy a saludarte, lo que va a ocurrir es que esos dos códigos de encriptación van a cambiar. En vez de decir ABC123, capaz que dice ML83, y el segundo, en vez de decir ZYX987, tal vez por el contrario termine diciendo OP813. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Y por qué se solicita siempre? Porque nosotros nos podemos percatar sin saber de informática que la prueba ha sido alterada y ha sido degradada en su integridad. ¿Se entiende esto? Bien, les pregunto, si tienen alguna pregunta o duda, abren el micrófono y preguntan. No hay problema, la idea es intercambiar información. Esto Ahí es lo dice que Lala que tiene... sí, perdón, Cristian. Sí, Sí, no, por total. favor. Celi, agrego, los que vayan pueden ir, vos quédate tranquilo, Cristian, que vamos relevando con Celi el chat, así que si van saliendo Estupendo. preguntas te las Mil vamos gracias. haciendo. Así que tranquilo. Gracias. Sí, escucho, si no sé si ahí va a haber una pregunta. No, Malena dice si eso requiere tener acceso a la prueba y correr el hash. ¿Cómo? Perdón, no llegué a escuchar. Si eso requiere tener acceso a la prueba y correr el hash. A ver, lo que uno tiene es el acceso a la información que está en el dispositivo y esa información se encripta con dos códigos hash, puntualmente, adrede. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a lograr es que ese documento que yo estoy presentando ante un estrado judicial, en el caso de ser modificado, claramente denuncie mediante esos códigos hash que ha sido alterado. Cuando se presenta ese tipo de información en un estrado judicial, en un tribunal, en un juzgado, va acompañado de un acta en donde se dice puntualmente que lo que se presentó, imagínense, un DVD no multifunción no regrabable, un pendrive con información, tiene un documento encriptado con dos códigos de encriptación de hash. Esos dos códigos de encriptación de hash, vamos a ponerlo, un sistema MD5, y ahora si les hago corto adrede, bajo el número ABC123. Y otra encriptación con SHA-2, que es otro sistema hash, bajo ZYX987. ¿Para qué sirve? Para que cada vez que esa prueba la vea el fiscal, la vea el defensor, la vea el juez o cualquiera de las partes, cuando uno lo abra, sepa que lo que está viendo es la misma prueba que se vio cuando se extrajo. Si cuando uno lo abre, el documento uno lo cierra o lo va a abrir y no tiene esos dos códigos, no tiene esa secuencia alfanumérica y tiene otra, lo que deja en claro es que esa prueba ha sido modificada y ha sido alterada en su integridad. No sé si respondo a la pregunta. A ver. Yo creo que sí. Sí. No sé. Sí, Cristian. Bien. Bien. Esto sería la Y parte técnica. Cristian, aprovecho para interrumpirte. Mira, Mariano Geone pregunta, si tiene los dos códigos, ¿no fue alterada? Pregunta. Si los dos códigos se corresponden con el código del acta que ha presentado el perito al momento de la extracción, no ha sido alterada. ¿Por qué se colocan dos códigos? Porque pueden existir errores de secuenciación en donde un código se altere, pero dos al mismo tiempo imposible. Eso es una manipulación. Eso alguien lo alteró. Claro, Perfecto. bueno, ahí están diciendo, es una manera de firmar digitalmente. Técnicamente, la firma digital es una encriptación. Sí, exacto. Cuando utilizan una firma digital, ustedes están encriptando esa información para que no sea alterada. Esos tokens que se utilizan como firma digital, técnicamente son códigos en función de hash. Exactamente. ¿Por qué les presento esto y cómo me interesa ahora empezar la sistematización de jurisprudencia? Porque, puntualmente, para poder acceder a la prueba, necesitamos justamente todo un procedimiento judicial. Y muchas veces lo que tenemos de la era analógica es la creencia de que la protección constitucional y las garantías constitucionales y convencionales se detienen en la era analógica y no alcanzan en la era digital. Voy a empezar con este dispositivo. Voy a empezar ahora con la sistematización de jurisprudencia. Este dispositivo, que llamamos smartphone, teléfono celular inteligente, tiene puntualmente
se lleva todos los aplausos en la era digital, porque, como dije, es una bitácora de toda nuestra vida. Está claro que nuestra Constitución de 1853, tomando como antecedentes más remoto a la Carta Magna de 1215, lo que previó es la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados. Pero en la era digital, esto, a nivel jurisprudencial, por ahora, en el mundo y en Argentina, goza de la misma protección y estándar que el domicilio. Vamos a verlo, ¿les parece? Buenísimo. Cristian, mira, aprovecho para hacerte otra Sí, pregunta. perdón. Ahí Ariel Gallá habla, dice, en el Sí, proceso civil, las partes ofrecen la prueba. ¿Cómo se determina su integridad o cómo saber si está alterada? bien. Yo les voy a contar algo. ¿Querés, te lo pongo ¿Quieren que les ponga en pantalla un segundo? Para que Dale. vean. Bueno, a tu pregunta, tanto en penal como en civil, lo que quiero exhibir es esto de tu pregunta que hiciste. Cuando en civil una de las partes quiere aportar prueba, quiere preconstituir prueba, y en penal también se puede hacer, lo lógico sería, se los voy a mostrar con un correo electrónico. Imagínense que yo quiero aportar ese correo electrónico y todavía nacimos en el siglo XX, como en mi caso, y somos migrantes digitales y decimos, ¿cómo presento todo esto? ¿Cómo hago? Bueno, probablemente uno recurra en imprimir el correo o presentar un captura pantalla. Bueno, eso no es prueba digital. No es prueba digital porque el captura pantalla puede ser modificado o alterado y la impresión, yo pude haber editado la impresión para que parezca un correo y haber escrito yo una amenaza o un correo intimidante o un correo que pareciera prueba. Cuando uno quiere aportar prueba digital, por ejemplo, de un correo, una forma de preconstitución es la siguiente. No tomen nota, yo este PowerPoint lo dejo a disposición, lógicamente, de la carrera y ustedes lo van a tener. Lo primero que hay que hacer como parte es contratar un escribano y, lógicamente, a un perito en informática. Se le va a dar de parte de la persona que quiere puntualmente obtener o presentar ese correo acceso al perito. El perito le va a exhibir el acceso y cuál es el correo al escribano, va a imprimirlo y esa impresión la van a firmar perito y escribano. Si ustedes lo que quieren hacer es tener una presentación física de la prueba digital. Pero lógicamente, eso sería una prueba de bajo valor porque me estoy puntualmente evadiendo de presentar también metadatos como geolocalización del correo, número de IP. Entonces, lo correcto sería que además de imprimir el correo firmado por el escribano y por el perito, se realice una presentación digital de ese correo. ¿Cómo es la presentación como prueba o evidencia digital de ese correo? Lo siguiente. Habiendo dado acceso al titular del correo al perito, el perito lo que hace es exporta ese correo. Esa exportación de imagen la va a encriptar con 2 códigos de encriptación en función de hash, que fue lo que mencionamos, y lo va a grabar en un DVD no multifunción no regrabable. Lo que van a garantizar esos 2 códigos de encriptación en función de hash, que ahí yo se los menciono en pantalla, códigos tendientes a la detección de manipulación o códigos de integridad de mensaje, MD o MIC, lo que permiten es lo que veníamos hablando recién, que ese correo que yo voy a tener grabado en un DVD no multifunción no regrabable o en un pendrive, al estar encriptado, en vez de llevar el nombre prueba digital de la causa tal, va a tener 2 secuencias aleatorias, 2 códigos. Yo se los hice corto. Esa secuencia aleatoria, cuando ustedes firman digitalmente, ven esa secuencia que es enorme. Va a llevar ese ABC123 y ese ZYX987. Cada vez que se abra ante el estrado judicial o que cada uno compulse esa evidencia, si no se alteró, cuando se cierre va a conservar esos 2 códigos y esa secuencia. Si esa secuencia se modifican ambos códigos, lo que se demuestra y queda claro es que ese correo electrónico puntualmente fue manipulado. No sé si con eso respondo a la pregunta que realizaba de la preconstitución de prueba. Eso para que sepan cómo se puede aportar. ¿Mm? Bien, hasta ¿se escucha bien? Bueno, gracias, que dice María Alejandra, clarísimo. Bueno, vamos a la problemática de cuáles son las garantías en torno a esto.
a un teléfono celular. Bueno, voy a empezar con una secuencia de sistematización de fallos. Vamos a empezar por Estados Unidos brinda una nutrida jurisprudencia desde la década pasada. Estados Unidos modificó, puntualmente introdujo leyes en torno a la obtención de prueba digital y esto impactó rápidamente en el tratamiento jurisprudencial. El primer fallo al que quiero referir es Riley versus California. En Riley versus California, un ciudadano estadounidense es detenido por un control vehicular de la policía. En ese control vehicular se determina que la chapa patente de ese auto tenía pedido de captura y la policía comienza una requisa del automotor y en esa requisa del automotor secuestra esto, un teléfono celular. En el secuestro de ese teléfono celular, la policía inspecciona el teléfono e identifica que había fotos de este sujeto hacía 3 días, en el cual se había dejado de alguna manera documentada que había matado a 2 personas de una pandilla contraria en Lincoln Park. Lógicamente Riley, que era el imputado, recurre esto porque dice que no existía una orden para inspeccionar su celular. Lógicamente, este fallo escala y llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el fallo Riley versus California, establece que la información disponible en un celular goza de la protección de la Cuarta Enmienda, lo que sería para nosotros el equivalente a la protección constitucional del artículo 18 en cuanto a la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados. Y puntualmente del principio de reserva o principio de privacidad o intimidad, que en la actualidad no es tal. ¿Por qué? Porque el principio de reserva o de intimidad era propio de una era analógica, era propio de un mundo en el cual existían un sinnúmero de conductas que no quedaban registradas ni detectadas por el Estado. En la era digital, en el mundo que estamos viviendo, de la sociedad del conocimiento, de la revolución 3.0 a 4.0 con inteligencia artificial, el teléfono celular constituye una bitácora que registra todos y cada uno de nuestras acciones. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Por dónde deambulamos? ¿Cómo pagamos? ¿Qué compramos? ¿Qué buscamos por internet? ¿Cuál es nuestro calendario o agenda? Puntualmente, ¿cuáles son los diarios o páginas de consulta? Puntualmente, ¿cuáles son incluso datos de carácter biométrico o datos biológicos como pulsaciones? Estamos utilizando una pulsera inteligente o también un reloj inteligente. Con lo cual, lo que se establece es que en la actualidad existe un derecho a la autodeterminación informativa. Nosotros tenemos disponible una información extremadamente vasta e inagotable. Pero nuestro celular lo que identifica es que ese universo de información nosotros recortamos a través de nuestras preferencias y gustos. Y eso perfila o identifica nuestra manera de pensar y nuestra manera de desenvolver. Eso lleva a que el derecho a la privacidad se constituya hoy como un derecho de tercera o cuarta generación, haciendo referencia al derecho a la autodeterminación informativa y puntualmente a otro nuevo derecho, que sería el derecho al anonimato, el derecho a que de todas esas acciones que realizamos quedan captadas y quedan guardadas, tanto en el dispositivo como en la nube, uno goce de derecho al anonimato sobre gran parte de ellas o sobre la mayoría, y que solo puedan ser accedidas aquellas que sean puntualmente de interés público y que puntualmente constituyan elementos indispensables para la investigación de un delito. Si eso está resguardado por el derecho al anonimato y el derecho a la privacidad, es lógico que para poder averiguar qué información había aquí, a partir de Riley versus California se establezca que se requiere una orden judicial para inspeccionar un celular. En el 2014, junto a Riley versus California, llega otro precedente estadounidense equivalente, que se llama Prima Buri versus United States. Yo les voy a decir algo, porque no logro ver a todos los participantes, porque son 223, pero a los que logro ver, veo que toman nota, que van a anotar.
para que se queden tranquilos, yo les voy a suministrar, terminada la clase, el compendio de todos los fallos que mencioné traducidos al castellano, ¿sí? Para que lo tengan disponible, para que, ¿cómo era? Prima burburi, prima buri, veo que uno a mano alzada nota rápido y es toda una problemática. Entonces, puntualmente, Riley versus California y Prima Buri versus Estados Unidos desde el 2014 establecen que la información disponible en un teléfono celular goza puntualmente del principio de reserva, goza de la protección para los Estados Unidos de la cuarta enmienda y, lógicamente, goza de la proyección de protección de lo que se denomina la autodeterminación informativa y del derecho al anonimato. Esto impactó en la Argentina años más tarde. En el año 2018, la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, en un precedente llamado IJG, se da una situación análoga a lo que le ocurrió a el ciudadano Riley. En un procedimiento policial, una persona es detenida por un preventor. Ese preventor puntualmente al momento es anunciado que por la potencial víctima dice que esa persona le había arrebatado el celular, el policía no vio la escena, detiene a la persona y le retiene o le secuestra el celular. Cuando le secuestra el celular, el policía, como estaba bloqueado, lo que hace es sacarle el chip al dispositivo que estaba secuestrado y le pone el chip de él. Con ese chip de él logra acceder y ver las últimas llamadas y puntualmente hace sonar el celular. Sobre esa manipulación que realizó el agente preventor de Fuerza de Seguridad sin orden, se expide en el momento del procesamiento por la introducción de esa prueba la Cámara del Crimen y establece que ese procedimiento que había realizado debe ser, como ahí están mencionando, debe ser excluido porque es violatorio, puntualmente, de la privacidad, derecho a anonimato y derecho a autodeterminación informativa, y que para realizar cualquier proceder sobre ese dispositivo se requería de manera indispensable una orden judicial, una orden que tuviera en consideración cuál era el mérito, oportunidad y conveniencia para poder autorizar ese nivel de injerencia en la intimidad. Los teléfonos celulares para el 2014 tenían medidas de restricción de información que se basaban generalmente en contraseñas alfanuméricas hasta incluso en patrones de puntos. Hoy, yo les diría que a partir del 2016 en adelante, una de las grandes problemáticas es que estos dispositivos se bloquean con datos biométricos, algo que todos sabemos, se bloquean con huella dactilar, reconocimiento facial. Todavía no están disponibles muchos en el mercado, algunos con reconocimiento del iris del ojo, y otros incluso también se puede utilizar reconocimiento de voz. Grandes problemáticas en la investigación, y lo sabemos, es encontrarnos con teléfonos celulares o terminales móviles bloqueadas. Y lo sabremos que hasta en causas de resonancia pública, como el atentado a la vicepresidenta de la Nación, el dispositivo estaba bloqueado, y por conectarlo directamente a la Unidad Universal de Extracción Forense, llamado UFED, al programa forense que va a extraer información, el UFED, al detectar que está bloqueado, intenta hacer maniobras de desbloqueo y generó que a tantos intentos se formateara. La manera correcta es, antes de extraer información de un teléfono celular, los peritos saben que deben desbloquear el dispositivo, debe procederse al desbloqueo. Una vez desbloqueado, el programa forense hace los 3 pasos que mencionamos. Una copia bit a bit, el bloqueo de escritura, y una vez que obtiene la prueba, encripta la prueba digital con 2 códigos en función de hash para que no se altere. Les quiero contar 3 precedentes, voy a mencionar los 3 más significativos de los Estados Unidos, sobre desbloqueos de terminales móviles o celulares. El primero de ellos, del año 2019, que es justamente puntualmente del United States, Distrito de California, lo que es California del Norte, ocurre que puntualmente un ciudadano posee un dispositivo que tiene
como sistema de bloqueo la huella dactilar y puntualmente es detenido en la comisión de un hecho. En este caso, puntualmente, el juez emite una orden para secuestrar el celular, es decir, se comporta constitucionalmente conforme al precedente Riley versus California, Primaburi versus Estados Unidos, pero el preventor encuentra un problema. El dispositivo está bloqueado. En ese momento se ordena compulsivamente por parte de una orden judicial obligar al imputado a aplicar su dedo sobre el lector de huella dactilar. Y así se obtiene la información. Lógicamente el imputado recurre a esto y en este primer precedente del año 2019 se establece que existe una violación a la quinta enmienda de los Estados Unidos, lo que es equivalente para nosotros a la garantía de prohibición de autoincriminación, ¿sí? Al ser obligado a declarar contra sí mismo. Ustedes me dirán, cuidado, esta persona no declaró, no dijo nada. Estamos hablando de que le están extrayendo un dato biométrico. Bueno, en este primer precedente se sacan las siguientes conclusiones. Si bien la persona no está declarando, no lo expresa por sí mismo, está siendo utilizado como un mero objeto de prueba y se está extrayendo información que consiste tanto en información que puede ser grabada mediante mensajes de voz, escrita, se está obligando a reconocer a actos propios de la persona. En este primer precedente se estableció que había una clara violación a la prohibición de autoincriminación, porque la única manera de obtener esa información era obligándolo a aportar un dato biométrico, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el rostro, me gusta porque van adelantando, y qué pasa con el ADN, genial, muy bueno, bien, 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 ya vamos llegando, déjenme que secuencie los fallos. Un segundo fallo del mismo año, pero de Idaho, establece lo mismo, una vez más, se obliga a otro imputado a aportar la huella digital o huella dactilar. En este caso, la jueza Nancy Bush llega a la misma conclusión. Número 1, el Estado puntualmente ordenó el secuestro del dispositivo para ser potencialmente desbloqueado y determinar si existía prueba. Pero ese desbloqueo, puntualmente, no puede utilizar como medio a la persona. ¿Por qué? Porque esto, puntualmente, que además de proteger toda la privacidad, intimidad, derecho a autodeterminación informativa y derecho al anonimato de la persona, tiene tanto o más información que un domicilio. Si un juez o jueza hoy ordenara allanar su domicilio, requisar su vehículo, realizar puntualmente una requisa personal y utilizar el resto de medios de prueba analógicos, obtendría menos información que la información que podría obtener de una terminal móvil o teléfono inteligente. La jueza Nancy Bush consideró que había una violación clara a la quinta enmienda a la prohibición de autoincriminación porque se lo estaba obligando a reconocer que esa información era de él y que puntualmente el Estado podía llegar a desbloquear el dispositivo desde otro mecanismo sin tener que utilizar a la persona para que declare contra sí mismo y reconozca toda esa información. Ahora después vamos a ver cómo. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? En el año 2020, en plena pandemia, esto se profundiza más. Aparece el precedente estadounidense SEO versus Indiana. SEO Kylie Catherine Seo, una ciudadana estadounidense de origen coreano, radicada y nacionalizada en Estados Unidos, se presenta en una unidad policial, en una jefatura de policía, a denunciar que un hombre puntualmente la estaba acosando telefónicamente con un sinnúmero de mensajes y que ese acoso tendía a querer culminar con la consumación de un abuso sexual o violación hacia ella. Se le pide que SEO lo que realiza con el celular es aporta determinados mensajes. En el análisis forense de esos mensajes se determina que esos mensajes no habían sido enviados por una persona, sino que SEO desde otra terminal y con otra identificación se los había autoenviado
lo que parecía que era para incriminar al sujeto. Es decir, esos mensajes de mensajería instantánea no provenían del teléfono celular del supuesto imputado, del potencial imputado. Provenían de la propia SEO que había utilizado otra terminal móvil y que había escrito esos mensajes habiéndose logueado. Imagínense que ustedes compran otro dispositivo, ponen el nombre, se identifican en WhatsApp cambiando el nombre, en vez de utilizando el suyo, utilizando el de la persona que quieren incriminar, y se envían a su terminal, a la que utilizan diariamente, mensajes bajo otro nombre. Lógicamente, se inicia una actuación respecto de SEO por, lógicamente, una falsa denuncia, pero cuando se le secuestra su celular original, el del cual recibía todo, ese celular estaba bloqueado con huella dactilar. Alertado el juez, emite una orden de secuestro del celular conforme a Riley versus California y Primaburi, y además emite otra orden, una orden de desbloqueo compulsivo. Dice, esto no lo voy a dejar en manos de la policía, le voy a ordenar como juez, aporte la huella. SEO se niega. Dice, no importa, acá hay una orden que compulsivamente se le permite extraer. SEO recurre a esta sentencia que sube hasta la Corte Estadual del Estado de Indiana, y SEO logra que esa prueba obtenida mediante extracción compulsiva de una orden judicial de su huella dactilar sea nulificada. ¿Por qué? ¿A qué conclusión llega el juez? Si estamos diciendo que este dispositivo goza de la misma protección constitucional que un domicilio y que los papeles privados, porque hoy esto constituye una bitácora de información que tiene más información incluso que la información almacenada de manera corpórea, física o tangible en un domicilio, o en su billetera con toda la información que tienen en sus credenciales, tales como documentos, DNI, registros de conducir. Está claro que esto goza de la protección de la cuarta enmienda de la privacidad, autodeterminación informativa y papeles privados. Y que además también goza de la quinta enmienda, que es la prohibición de autoincriminación. ¿Por qué llega a la conclusión de que hay una clara forzamiento a la autoincriminación el juez? Primero, porque cuando uno obliga a colocar la huella dactilar a un imputado sobre el dispositivo, le está obligando a reconocer tres cosas. Le está obligando a reconocer que ese es su teléfono. Dos, que puntualmente eso queda determinado porque el dispositivo de apertura utiliza el dato biométrico que es propio de él. Y tercero, que toda la información que está acá adentro fue almacenada por él. Con ese precedente, se establece dentro de la jurisprudencia de los Estados Unidos toda una corriente en torno a la violación a la prohibición de autoincriminación por desbloqueo compulsivo, independientemente de que eso sea ordenado por un juez. ¿Se puede extraer información de ese celular? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, un dispositivo bloqueado biométricamente no podría ser desbloqueado de ninguna manera y el Estado debería resignar la investigación. No, el Estado puede investigar. Les voy a dar dos claros ejemplos en torno a cómo desbloquear un teléfono celular o terminal móvil sin recurrir al empleo de datos biométricos extraídos compulsivamente del imputado. Huella dactilar. Número 1. Si el Estado desea desbloquear el dispositivo, uno de los procedimientos constitucionales es el siguiente. Esto que los quiero hacer participar un poco, solo para no ser monótono. Díganme, de cada uno de ustedes, ¿el Estado tiene las huellas dactilares? ¿Sí o no? Sí, catarata. Alguno dice Sí, que no. catarata. Porque, puntualmente, oficialmente, ¿cuándo las extrajo? ¿Y dónde las tiene? Piénsenlo. En el RENAPER. Ahí yo lo leí, en el RENAPER. Cuando vamos a hacer el DNI, en otra era nos obligaron a ponernos tinta china, ¿se acuerdan? Y ahora tenemos lectores digitales de las huellas dactilares y vamos poniendo puntualmente las 10 huellas dactilares. Muy bien, el juez puede ordenar secuestrar el dispositivo para no autoincriminar
a esta persona y obligarlo y forzarla a colocar su huella dactilar, que el RENAPER le envíe las huellas digitalizadas de los 10 dedos. Esas huellas digitalizadas de los 10 dedos se suministran digitalmente al forense. El perito forense envía a hacer puntualmente moldes de gel balístico de las 10 huellas dactilares. Ustedes saben que los dispositivos, puntualmente aplicando ese molde en gel balístico, cuando se coloca arriba del lector de la huella dactilar, va a abrir. ¿Por qué? Porque no va a reconocer la huella dactilar del perito. Colocada con gel balístico, el molde de la huella dactilar del imputado va a abrir el celular. Ustedes me van a decir, hey, la huella dactilar, Malena Karen Totino. Gracias, Malena, exactamente. Gracias por reconocer que Bucetich fue el padre argentino del sistema de reconocimiento mediante huella dactilar. Y mediante el reconocimiento de huella dactiloscópica en aquel momento analógico, hoy esto es factible sin tener que autoincriminar al imputado, solicitando al Estado, porque ya constitucionalmente obtuvo esas huellas dactilares para su identificación como ciudadano en el DNI y en el pasaporte, y puntualmente lo que se logra es hacer un molde en gel balístico y que se aplique al lector para desbloquear. Ustedes me van a decir, hey, ahora vamos con el reconocimiento facial, tranquilo. Yo sé que quieren ir así. Esperen, ahí voy con el reconocimiento facial. Cristian, mirá, te interrumpo un minuto. Para todo el colectivo de la comunidad, que ahí estábamos comunicándonos con Celi por privado. Muchas de las preguntas no las estamos explicitando y demás, porque Cristian muchas de ellas las va a ir respondiendo en el transcurso de la charla. Lo que estamos haciendo es tratar de juntarlas y después vamos a ceder también la palabra, si es posible, y si Celi está de acuerdo, a las personas para que la puedan realizar. Sí, si quieren, ¿Okay? son las 10:05. No, 10 y 1. 10, son las 10. Son las 10 y 1 minuto. De ahí pensaba que estábamos en más tiempo. Hagamos algo, si les parece. Yo desarrollo todo hasta 10:45 y después damos la sesión de preguntas de todo aquello que durante la disertación y esta selección de jurisprudencia yo no haya contestado. Me parece bien. Guárdense todas las preguntas y si hacemos la Cristian del catarata de desarrollo no las responde, nosotros dejamos 15 y vamos habilitando y que hagan directamente las preguntas que quedaron. ¿Vamos? Perfecto. Sí, como para Perfecto, puntualmente poder hacer un recorrido lineal. Esto que ustedes me van a decir, hey, esto parece extremadamente, yo no creo que se pueda hacer un molde de gel balístico. Bueno, nosotros somos la República Argentina, somos extremadamente ingeniosos y antes de la pandemia, empleados de aerolíneas argentinas y empleados de la aduana que utilizaban para identificarse cuando llegaban al lugar de trabajo, la identificación mediante huella dactilar, fueron imputados porque estaban defraudando, malversando los bienes del Estado, porque figuraban tal vez que en determinados días iban tantas personas a trabajar y a hacer horas extras, y esto no era así. Se habían organizado un grupo de 7 empleados, en donde habían hecho en molde de gel balístico sus huellas dactilares. Entonces, imaginen que iba yo el primer día, colocaba mi dedo y me quedaba frente al lector y empezaba a sacar de un sobre, identificaba a Giancarlo, identificaba a Mario, identificaba a Roberto. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque, claro, dijeron, no puede ser, ¿cómo que tenemos tantas personas haciendo horas extras y por momentos no tenemos personal? Entonces colocaron una cámara arriba del lector y se dieron cuenta que las personas no asistían al puesto de trabajo y se identificaban falsamente mediante esta huella dactilar. Vamos con el reconocimiento facial. Estos 3 precedentes que les di se podría proyectar a cualquier dato biométrico, no a la huella dactilar, porque el dato biométrico es un dato extremadamente sensible, protegido por la ley de datos personales. Entonces, la previsión de autoincriminación implicaría, venga para acá, yo lo voy a enfocar a usted, y así va a abrir. No, espere, usted no me puede utilizar a mí como mero objeto
de prueba sin tener en consideración que yo soy un sujeto de derecho. Bien, ¿se puede desbloquear? Sí se puede desbloquear. Está determinado por la forense informática que uno tiene que obtener imágenes de alta calidad del rostro, el RENAPER las tiene, se pide que se envíen esas fotos en la máxima calidad, el perito realiza una imagen de tamaño real del rostro y aplica esa imagen al rostro de un maniquí para darle tridimensionalidad y profundidad. Se enfoca y abre. Entonces, el Estado tiene maneras de recurrir sin tener que caer en la prohibición o violación a la garantía de autoincriminación. Seguimos con el celular con un fallo más que lo proyecta más allá. En el año 2021, en plena pandemia, en el precedente, puntualmente United States versus Jones, el ciudadano Jones había sido detenido una vez más por el control del vehículo. El vehículo tenía un pedido de secuestro una vez más. Y al ciudadano Jones se determina a lo largo de la investigación que además del secuestro del vehículo podría haber estado inmerso o incurso puntualmente en el asalto a 2 bancos. Entonces, lo que se desea saber puntualmente es si esto es así. El teléfono celular que llevamos con nosotros tiene un GPS, que aunque nosotros apaguemos la ubicación, la apagamos para nosotros, pero en realidad la compañía sigue rastreando esto, y esto de manera forense se puede determinar dónde uno estuvo. El policía quiere acceder a esto mediante pedido una orden al juez, el juez le otorga una orden de secuestro, pero para lograr esa orden de secuestro primero tiene que identificar el celular. Y si, ¿cómo digo cuál es el celular? Si esto está bloqueado. Cualquier dispositivo bloqueado permite hacer llamadas de emergencia, ¿estamos de acuerdo? La llamada de emergencia no depende de que esté bloqueado el dispositivo, porque es una llamada de emergencia. ¿Qué hace el policía Nathan Van Buren, que fue el policía que puntualmente detiene a Jones? Algo muy sencillo. Hace una llamada de emergencia al 911 desde ese teléfono. Y cuando hace esa llamada, en el 911 aparece identificado el número de teléfono. Al tener el número de teléfono, habiendo identificado el número de teléfono, pide la orden de detención y la orden de secuestro, habiendo identificado el celular. ¿Qué dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos? Que ese tipo de actos violatorios de la garantía de autoincriminación implicó una contaminación de la prueba. Puntualmente hay una expectativa de privacidad. Esa expectativa de privacidad incluye puntualmente ningún acto de manipulación sobre el celular, ni siquiera para hacer una llamada de emergencia. La manera correcta era secuestrar ese celular, ponerlo a disposición del perito y que el perito lo identifique. Si quieren, ahora vayan ustedes, su teléfono celular. ¿Cómo identificarían un teléfono celular ustedes? ¿Diciendo nada más que su número de línea? Bueno, así no se identifica un celular. Un celular tiene un número de email que es un número equivalente, muy bien, es un número equivalente a un DNI. Vayan al teclado numérico de su celular, como si fueran a ingresar un número de teléfono, y en ese número de teléfono van a ingresar asterisco, numeral, 06, numeral. Y les va a aparecer su número, ahí está, gracias. Les va a aparecer su número de email. Algunos van a tener 2 email, aquellos teléfonos como los Xiaomi, sí, por eso lo aclaro, no se asusten. Es porque tiene 2 chips. No es que, me clonaron el teléfono. No. Esa es la manera correcta de identificar un celular, porque ese número de email no se repite, es único en cada terminal. Eso puntualmente permite, en una orden de secuestro, también identificar la terminal y saber que de esa terminal y solo de ella se va a extraer información y no de un teléfono análogo, ya sea porque es equivalente en su modelo o porque tiene algún tipo de similitud. Hasta acá llegamos a la problemática en torno a los teléfonos celulares. Ahora yo quiero ingresar en otras problemáticas. Una de ellas, hablamos del teléfono celular, se identifica con un email. Otra problemática es que las terminales como las computadoras, las PC de escritorio, las notebooks, las netbooks,
se identifican mediante un número de IP. Voy a contarles las problemáticas que hay en torno a los números de IP fijos, dinámicos, y en torno a los problemas de geolocalización. En el año 2016, en la Unión Europea, puntualmente, existe una orden, una alerta por parte de la Confederación Helvética de Suiza, en donde informa a Eslovenia que en su territorio, puntualmente, un número de IP está suministrando pornografía infantil a la Unión, entre ellos a un Estado que no es miembro de la Unión Europea, como lo es Suiza, que no forma parte de la Unión Europea. Esta colaboración implicó que la policía de Eslovenia le pida a, puntualmente, lo que es la empresa de telecomunicaciones, que le brinde el número de cliente y la identificación del abonado de ese número de IP dinámica. La IP dinámica es aquella que a nosotros cuando nos conectamos, algunos tenemos una IP fija durante el día, o otros una IP dinámica. Esa IP dinámica implica que la compañía dentro de una determinada región, imaginen dentro de un mismo edificio, va modificando el número de IP en función de en qué momento utiliza más banda ancha una persona y requiere mayor disponibilidad. La compañía le brinda a la policía la identificación, nombre, apellido e identificación de lo que sería nuestro equivalente al DNI de la persona. Y con ello se instruye una causa, se allana el domicilio y se secuestra pornografía infantil. Benedikt recurre esto en distintas instancias, puntualmente en todo el orden recursivo de Eslovenia, y no se considera que existía una violación. Es así que decide recurrir por fuera del sistema nacional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en favor del ciudadano Benedikt, porque entendió que el número de IP y el número también sea fijo o dinámico, y esto se puede proyectar también al número de email de un teléfono celular, es un dato sensible que debe ser ordenado puntualmente por un juez. No puede ser obtenido aleatoriamente por una fuerza de seguridad. Ese tipo de información requiere orden judicial. Es decir, cuando en una investigación se requiere identificar a una persona con un número de IP de una computadora, o se requiere identificar a una persona con un número de email, la solicitud a la compañía de telecomunicaciones o que brinde puntualmente servicio de Internet debe ser realizada mediante orden judicial. No puede ser realizada mediante mero oficio de una fuerza de seguridad y tampoco puede ser realizada por el Ministerio Público Fiscal a solas. Debe ser realizada mediante orden judicial conforme el precedente Benedikt versus Eslovenia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2017. También en torno a las computadoras se ha dado un precedente muy relevante en el Tribunal Europeo llamado Rueda versus España. El ciudadano Rueda, un ciudadano español, lleva su PC de escritorio a reparar a un servicio técnico. Para la reparación, el técnico ingresa, cosa que era innecesario, al disco rígido del ciudadano Rueda y observa que existen videos e imágenes de pornografía infantil. Rueda se comunica, da aviso a la policía, y la policía le solicita que cuando el ciudadano lo llame para retirar el equipo, le dé aviso. Cuando Rueda se hace presenta, Rueda es detenido por la tenencia y potencial distribución, porque no se sabía hasta ese momento, de pornografía infantil. Rueda recurre en todas las instancias y agota los recursos internos del Reino de España y es condenado. Rueda, al igual que Benedikt, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el procedimiento era nulo por una clara violación al artículo 8.2 de la Carta de Derechos Humanos de Europa, por considerar que puntualmente había existido de parte de la prevención una violación puntualmente a su intimidad, privacidad y derecho al anonimato,
porque lo único que puede ordenar eso es, lógicamente, una jueza o un juez. Esa decisión había sido tomada por un particular, un técnico, en conjunto con la autoridad de prevención, la policía, quien para poder inmiscuirse en esto hubiera tenido que informar y solicitar la orden al juez. Estamos frente a un hallazgo ocasional por parte de un particular y una toma de decisión por parte de la fuerza de seguridad. El presidente Rueda versus España deja en claro algo. La inspección del disco rígido de una computadora, sea de una PC de escritorio, una notebook, una netbook, requiere, al igual que ocurría en el precedente Riley versus Estados Unidos, Riley versus California y Primavera versus Estados Unidos respecto a un celular, requiere de una orden judicial. No es un acto que la autoridad de prevención pueda puntualmente revisar un dispositivo. ¿Mm? Siguiendo en esta temática, se presenta una dificultad mayor en torno a que nuestros teléfonos celulares hoy son dispositivos de geolocalización. ¿Por qué quiero contarles esto? En el año 2018, a raíz de una sucesión de un raid delictivo, el ciudadano Carpenter es rastreado o seguido 7 días por la policía a través de lo que sería puntualmente el almacenamiento de información de su GPS a través de la compañía de teléfono celular. La policía solicita que se le brinde los últimos 7 días de geolocalización de la persona. Carpenter recurre a esta decisión y el fallo llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. La problemática que se presenta aquí es igual a la de Benedict versus Eslovenia. Las fuerzas de seguridad no recurren a una autoridad judicial y por sí le piden a la empresa de telecomunicaciones que le brinde los últimos días el historial de geolocalización, por donde deambuló el ciudadano Carpenter. Lógicamente, había deambulado por lugares que se habían cometido los hechos, ¿no? Pero lo cierto es que Carpenter dice, esto puntualmente no fue ordenado mediante una orden judicial, y esto afecta a mi intimidad. La Corte Suprema, de manera unánime de los Estados Unidos, se introduce en este tema y brinda un precedente increíble en el 2018 porque se pone a analizar qué es hoy el celular, cómo hoy el celular es una terminal móvil que implica, además de ser una cámara de video, una plataforma de búsqueda, un calendario, una plataforma de dispositivo de pago, puntualmente un dispositivo para acceso a correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales. También es una bitácora de información de por dónde la persona circula a lo largo de su vida. ¿Qué establece la Corte Suprema de los Estados Unidos? Dice, estamos ante un momento, ante un acto de ruptura o de disrupción, porque nunca en la era de la humanidad se podía saber todo lo que hacía una persona si no era mediante servicios de inteligencia o mandándolo a seguir. Hoy, en realidad no hay que mandar a seguir a nadie porque todos estos datos se almacenan de manera automatizada y se transmiten de manera automatizada a estas empresas, y estas empresas pueden disponer de un mapa perfecto, complementario, con metadatos de todo lo que hace y qué es lo que compra, cómo lo paga, si lo paga con pago electrónico, con criptomonedas, si lo pagó en efectivo, si utilizó tarjeta de crédito, de débito, si la tarjeta era de radiofrecuencia o no, si parte del trayecto lo hizo en auto, parte caminando, si utilizó un monopatín, una bicicleta. ¿Qué se establece cuando se necesite recurrir en una investigación a datos biométricos? Mediante el precedente Carpenter versus los Estados Unidos, se debe realizar mediante la solicitud de orden judicial. Si no, esta es constitutiva de la clara violación al derecho al anonimato y autodeterminación informativa de la persona que está siendo acusada. Como si esto fuera poco, con la problemática que tenemos con la prueba digital, hasta ahora siempre yo les mencioné a agentes de fuerzas de seguridad particulares que revisaban celulares, que inspeccionaban la galería, que hacían llamados mediante
llamados de emergencia al 911, o que solicitaban telefónicamente por ser autoridades de prevención directamente a lo que serían las empresas de telecomunicaciones e información. Pero siempre hablábamos de un ser humano, ¿estamos de acuerdo? Una de las problemáticas hoy es la extracción de prueba mediante inteligencia artificial, mediante sistemas automatizados. Es decir, sería, si ya teníamos el desafío de la prueba digital, ahora tenemos el desafío de la prueba digital algorítmicamente asistida o obtenida mediante extracción automatizada. Voy a hablar de dos precedentes, uno estadounidense y otro europeo, en torno a inteligencia artificial. Pero antes de hablarlo, quiero preguntarle, ¿se va entendiendo? ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna pregunta referente a lo que vimos? No sé si estás viendo el chat, dice que está súper claro. Han Bueno, ido haciendo algunas preguntas antes. A bueno. ver si... Yo sé hay algo muy puntual que en torno a lo que vimos amerite que tal vez no lo mencioné o no hice referencia a algo y puntualmente alguien está imaginando algún tipo de pregunta y quiere, en función de los fallos que vimos, una respuesta. Si no, vamos a empezar con la problemática de la inteligencia artificial. Vamos a empezar primero con el presidente estadounidense y luego vamos a ir a Holanda, a ver un precedente del año 2020. En el año 2013, en los Estados Unidos, se da una sucesión de fallos muy interesantes, conocidos como puntualmente Loomis versus Wisconsin. El ciudadano Loomis había sido imputado y acusado puntualmente de la comisión de varios delitos, y llega el momento de determinar durante la investigación si se le iba a otorgar puntualmente la libertad o si iba a estar en prisión preventiva. El juez de grado de primera instancia de Wisconsin, para determinar esto recurre, ¿sí? Las siglas COMPAS, que dan en inglés el nombre de la palabra brújula, como una orientación al juez, en realidad es un sistema de inteligencia artificial creado por una empresa llamada Northpoint. Esa empresa es una empresa privada que realiza software de inteligencia artificial y había realizado un software para vender a lo que sería el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos, de los distintos estados y al Estado federal. El sistema de COMPAS lo que hace es puntualmente almacena información, o se sabía que almacenaba información, de la fecha de nacimiento, edad, puntualmente padre, círculo social en el que se desempeña la persona, nivel de estudios adquiridos, oficio, profesión, si posee algún tipo de afección a la salud, si puntualmente presenta discapacidad, si tenía antecedentes penales, si cuáles son sus vínculos y personas con las que se rodea, cuáles son los lugares que frecuenta. Lo cierto es que el juez de primera instancia, aplicando COMPAS, determina que no va a otorgar la libertad, lo va a mantener en prisión preventiva, porque el programa arroja un alto nivel de riesgo que la persona evada la justicia. Loomis, el ciudadano Loomis, Eric Loomis, lógicamente recurre a esto y se basa en dos agravios. Número uno, su derecho a que el pronunciamiento sea emitido por un juez y sea individualizado ese pronunciamiento en base a fundamentos realizados por el juez natural, por el ser humano. Segundo agravio, si se va a utilizar un programa de inteligencia artificial, conocer cómo está estructurado el algoritmo de inteligencia artificial a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa en juicio. Lógicamente, la alzada de Wisconsin se pronuncia y dice dos cosas. Número uno, respecto del algoritmo de inteligencia artificial que controlaba el programa, COMPAS, no se le puede brindar información porque el algoritmo está protegido por la ley de secreto comercial, es decir, propiedad intelectual. Decía que, dado que se recortó, el ciudadano Loomis recurrió a la justicia con dos agravios. Uno, el derecho a tener un pronunciamiento individualizado efectuado
por un juez natural, un ser humano, no por un sistema de inteligencia artificial. Y dos, el segundo agravio, si se va a utilizar un programa de inteligencia artificial, el derecho a conocer cómo está estructurado el árbol decisional o algoritmo que lo controla, lo que se conoce como transparencia algorítmica, saber cómo está formado el algoritmo para entender cómo razona. Sí, tremendo caso, comparto. La alzada de Wisconsin, estadual, le dice, no, mire, puntualmente usted no puede tener derecho al algoritmo, a acceder al algoritmo, porque la empresa Northpoint no lo puede brindar por protección del derecho de propiedad intelectual y específicamente el derecho secreto comercial. Si lo brindara, estaría sujeto a la posibilidad, a la potencialidad de que este fuera copiado o que, conociéndose su estructuración, aparezcan nuevos productos mejorados que llevaran a un perjuicio comercial para la empresa Northpoint. Dos, en realidad el pronunciamiento no proviene del algoritmo. Puntualmente ese algoritmo tiene cargados, como lo sabemos, un sinnúmero de datos y de información y de precedentes judiciales, con lo cual cuando el algoritmo se pronuncia es como si se pronunciaran un juez porque tiene cargados todos los precedentes jurisprudenciales. Bueno, tenemos que llegar a la Corte Suprema del Estado de Wisconsin. La Corte Suprema fue demasiado cauta, pero por lo menos brindó un norte, brindó una guía, un camino que seguir. Dejó en claro dos cosas. Es claro que hay la Corte Estadual de Wisconsin dejó en claro, respecto de los agravios, dos cosas. Uno, cuando se utiliza un programa de inteligencia artificial, ese programa solo puede ser utilizado como un medio de auxilio al magistrado para elaborar su propia fundamentación o razonamiento. Esto es, así como existen informes socioambientales, informes antropológicos, distintos informes que van a guiar la toma de decisión, el magistrado puede utilizar puntualmente el informe que arroje el programa. Le voy a contestar lo de Prometea al final, que es el programa argentino, porque ahí se hizo una pregunta. Que brinde puntualmente al magistrado una opinión más, pero el magistrado no puede tomar la decisión basada únicamente en ese sistema, porque si no estaría supliendo su función. En torno a la problemática de la propiedad intelectual, la Corte fue muy elegante y dice que debe sopesarse en cada caso en concreto. Esto genera un gran problema. Sí, como Norte dejó que debería explicitarse previamente, por lo menos a nivel de contratación, para que esto no fuera público, cuando se va a licitar o contratar un programa, se le debe informar a las autoridades que van a decidir sobre esa puntualmente compra o eventual licitación, conocer cómo está estructurado el árbol decisional que estructura a su vez el algoritmo asistido por inteligencia artificial. Es decir, transparencia algorítmica, lo que sería un algoritmo caja blanca, en donde uno conoce el sistema de razonamiento. Bueno, imagínense que el precedente de la Corte de Wisconsin fue en el 2017. Año 2020, en plena pandemia, nos vamos hasta La Haya, Holanda. Hay un precedente llamado Des Rechtbank das Hage, que sería puntualmente de la Corte Suprema de La Haya. El Estado neerlandés, u holandés, como gusten, decidió implementar un sistema de inteligencia artificial dentro del sistema de seguridad social, lo que sería para nosotros nuestro Ministerio de Economía y de Seguridad Social. Ellos en su Ministerio de Hacienda y Seguridad Social implementaron un programa de inteligencia artificial en el año 2020 para evitar el fraude fiscal y el fraude a la seguridad social. ¿Qué hacía el programa? El programa evaluaba en línea toda la información disponible de cada ciudadano neerlandés. Primero generaba un sistema de anonimato sobre esa persona para preservar su intimidad, pero después, cuando terminaba de procesar todos los datos, quitaba el anonimato y le brindaba al Estado holandés que esta persona contaba con siguientes bienes,
lugar donde vivía, cuáles eran las modalidades de compra, sus formas de pago, cuántas propiedades tenía, cuántas veces viajaba dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Es decir, barría toda la información disponible. Más de 10 organizaciones no gubernamentales en Holanda se presentaron porque consideraban que este programa de inteligencia artificial violaba el artículo 8, inciso 2, de derecho a una vida privada prevista en la Carta de Derechos Humanos de Europa. La Corte Suprema de La Haya se abocó a este caso y llegó a la conclusión de que el algoritmo utilizado por el Estado neerlandés mediante el Ministerio de Seguridad Social y Economía era violatorio al artículo 8.2 del derecho a una vida privada. ¿Cómo llega a esta conclusión? Llega a través de dos caminos. Número uno, la problemática es que no existía respecto a este programa de inteligencia artificial un sistema de auditoría pública que determinara lo que volvemos a mencionar, igual que en Loomis, cuál era la transparencia algorítmica, es decir, cómo se estructuraba el algoritmo dentro de esa estructuración, cómo era el árbol decisional y qué datos y de dónde obtenía, de qué bases de datos obtenía qué datos. Esto, la Corte Suprema de Holanda consideraba que la violación provenía de, puntualmente, falta de auditación del algoritmo y que el sistema se presentaba como un sistema de caja negra. Y segundo, y no es menor, consideró en la Corte Suprema de La Haya que la implementación de programas de inteligencia artificial tienen que tener una justificación en torno a la necesidad y oportunidad, y que estos programas no son programas que por disponer de determinada tecnología están por fuera del derecho de la Unión Europea y de las normas convencionales. Por el contrario, una IA fiable debe ser una IA respetuosa de todos los derechos humanos previstos en la Carta de Derechos Humanos de Europa, porque este caso era ese presente, pero en general de los derechos humanos. Por ende, se tiene que demostrar cuando se elabora un algoritmo de inteligencia artificial que esa IA es fiable a tres niveles: a nivel jurídico, a nivel ético y a nivel técnico informático. ¿Qué sería esto? Se conoce como transparencia algorítmica o algorética a ser respetuoso de los parámetros éticos y morales y ver cuáles son las garantías que brinda ese algoritmo en la identificación y carga de esa información. Una algorítmica relacionada, o una use algorítmica con el derecho, en donde se demuestre que el algoritmo de inteligencia artificial puntualmente prevé todas las garantías constitucionales y principios. Y por último, una IA fiable a nivel técnico, en donde se demuestre que los procedimientos técnicos de elaboración del algoritmo de inteligencia artificial se encuentran actualizados en lo que sería la forencia digital. Bueno, estos son, yo les diría, los dos grandes precedentes en torno a inteligencia artificial que presenta la Unión Europea y los Estados Unidos. Con esto yo quiero, o de alguna manera quería hacer una presentación general de lo que sería una sistematización de jurisprudencia, y si les parece, estamos unos minutos antes de lo previsto, pero vi que había gran cantidad de preguntas. Ahí llevaron la problemática de inteligencia artificial a la República Argentina y preguntaron por uno de los sistemas de inteligencia artificial como es Prometea. También hay otros que están empezando a desarrollarse. Entonces, si quieren podemos empezar con la rueda de preguntas y empezar a enfocar, y si encuentro o me hacen alguna pregunta puntual que tenga que ver con otro precedente, se los menciono. Bueno, muy bien. Robert, Vale, si perfecto. podés habilitar para que puedan abrir sus micrófonos, levanten la mano, así no vamos, somos 200, así no habilitamos todos juntos. Quien tenga alguna pregunta para Cristian. Ahí quería Celi, preguntó por el chat Martín respecto al caso de Natacha Hyde, como para que vayan preparándose el Sí, resto yo a las igual preguntas. voy a adelantar algo. Número uno,
Lo que yo conozco, creo que igual que ustedes, el caso Natasha Hyde es a través de los medios de comunicación. Yo no tengo acceso a la causa. Entonces, el caso Natasha Hyde, ¿en torno a qué es la pregunta? Porque si no es como, si me puedo pronunciar en torno al atentado a la vicepresidenta, es muy amplio. ¿En torno a qué se refiere al caso Natasha Hyde? ¿A qué dispositivo? ¿En qué se relaciona con este taller? A eso me refiero. Perfecto. Celi, mirá, mientras van levantando la mano, anímense, compañeros y compañeras. Así pueden hacer las mismas preguntas que realizaron por el chat, la pueden hacer en directo. Hay una pregunta, Cristian, cuando hablaste de la primera etapa sobre celulares, dice, la tarea Sí. para recuperar prueba digital, ¿la tiene que realizar un perito por orden judicial? ¿Es una tarea técnica, un especialista? Sí. A ver, voy a dar un ejemplo con el celular. Cuando se manda a secuestrar un celular, el perito, el encargado es el perito, no lo puede tocar la policía. Si el dispositivo está encendido, se deja encendido, como está, o a lo sumo se lo coloca en modo avión. Y se lo coloca en una bolsa de Faraday o bolsa antiestática. Esa bolsa antiestática bloquea todo tipo de señal, impide que se pueda acceder remotamente al celular y borrar información. Ese celular se lleva al laboratorio forense y si se requiere desbloquear, se debería desbloquear sin recurrir a la extracción compulsiva de datos biométricos, como les mencionamos, recurriendo a la elaboración de huellas dactilares mediante gel balístico, reconocimiento facial, y extraer mediante un programa forense como el UFED. Y una vez extraída la información, ponerla a disposición del magistrado. Punto. Siempre lo tiene que realizar un perito. La policía, número uno, es un auxiliar de la Administración de Justicia, pero no tiene la experticia o conocimiento en torno a la informática forense. Hoy, para la obtención de prueba digital, siempre se va a requerir la presencia de un perito forense, es decir, de alguien que goce de la experticia o conocimiento en el área de la forencia digital. Perfecto, Cristian. Celi, mirá, ahí está Norma Benítez, Vivi, a ver si se le puede Norma. habilitar de Formosa. ¿Qué tal, Norma? Hola, buen día. Yo quería Buen día. preguntar dos cosas. Yo pregunté sobre Sí. el tema de Prometea, ¿sí? Bien. Y aparte otra pregunta. El tema de aplicar inteligencia artificial muchas veces no puede garantizar la imparcialidad del juez. Es decir, ya que hay muchas decisiones del juez que pueden estar afectadas por intereses personales y económicos, más en el caso de la Argentina que tenemos antecedentes. ¿Qué opinas con respecto a eso? Primero te voy a felicitar porque son muy buenas las dos preguntas. Son muy atinantes a lo que es inteligencia artificial y lo proyectás con conclusiones en cuanto a la administración de justicia. Prometea, primero, ustedes tuvieron clases con Corbalán y conocen Prometea, ¿o no? Esto Sí, lo pregunto en general. Sí. No sé si acá hubo ya, o la clase es posterior. Este año no hemos tenido con Corbalán aún, Bueno, pero entonces, estuvo Seba Chumbita y estuvo contándonos. Bueno, entonces Prometea es un sistema de inteligencia artificial diseñado para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma. Prometea no analiza casos ni analiza pruebas en sentido estricto, es decir, es utilizado por el Ministerio Público Fiscal para lo siguiente. Se llama Sistema Conversacional Inteligente. Tiene cargada toda la base jurisprudencial y doctrinaria, y lo que uno realiza como empleado, funcionario o magistrado es, para resolver un caso, introducir los hechos, sea mediante interfaz de teclado o interfaz de voz. Imagínense que fuera una persona con discapacidad, no pudiera tipear, podría dictárselo. El programa lo que hace, teniendo en consideración los hechos introducidos y en base a la base de datos, elabora un dictamen, recurso o escrito entre 40 segundos a 5 minutos. Y ese recurso, una vez elaborado, a su vez le informa al magistrado, en este caso al fiscal o a la fiscal, cuál es el grado de probabilidad de tener éxito ante el estado judicial que le toca presentar. ¿Qué quiero decir? Prometea, como auxiliar para la elaboración de escritos, no tiene la problemática de tomar decisión, porque no es un sistema elaborado para la toma de decisión de sentencias
o de interlocutorios. No va dirigido al estrado judicial en la función de suplir a un juez. ¿Se entiende esto? Es un sistema conversacional de cooperación para las partes. Para el Ministerio Público Fiscal lo podría tener la defensa también, para el Ministerio Público de Defensa. Prometea tiene un análogo en el sector privado llamado Sherlock Legal, elaborado por Emblemática Sociedad Anónima, que es el dial.com en Argentina, pero es una compañía de carácter internacional de origen de fondos españoles. Y Sherlock Legal es un asistente también electrónico, asistido por inteligencia artificial para los abogados de particulares, liberales. No presenta esta problemática porque estaría asistiendo a la persona en la elaboración de un escrito. No sé si con eso respondo a tu primera pregunta, Norma. Es decir, sí, la problemática en torno a Prometea es que Prometea, al igual que Sherlock Legal, tampoco han explicitado y existe una agencia de auditación de su algoritmo. Yo creo que para la introducción de algoritmos en la administración pública debería someterse a un sistema de auditación y debería crearse un comité científico especializado en inteligencia artificial que permita auditar los sistemas que se van a incorporar al Estado. Ahora, en torno a la utilización, tu segunda pregunta, Norma. ¿No sería óptimo la utilización, entiendo así, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para suplir la discrecionalidad, entre comillas, por no decir en algunos supuestos, aquellos actos en los cuales los jueces, más que discrecionalidad, pueden incurrir en casos de prevaricato? Bueno, ¿qué creo? Estonia, país de la Unión Europea, ex miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha incursionado en el uso de lo que se denominan jueces mediante IA o jueces robóticos. En la instancia de contravenciones, el ciudadano puede elegir, solo en contravenciones, no en delitos graves, puede elegir ser juzgado por un ser humano o juzgado por un sistema de inteligencia artificial. Ese juzgamiento de inteligencia artificial permite una alzada revisable por un tribunal constituido por seres humanos. Si vos me preguntás a mí, tu pregunta yo me la formulé muchas veces en los últimos años. Porque creo que el sistema podría servir, no para suplir al magistrado, a la mujer y al hombre de carne y hueso, porque no vamos a querer que una decisión la tome una máquina, pero sí puede servir como un predictamen orientativo en cuanto al juzgamiento. Repito, esto que vos me preguntás, yo no lo he visto o no he leído, sobre ¿no sería oportuno la utilización previa de sistemas de inteligencia artificial para conocer una opinión sistematizada? Ahora, esa opinión sistematizada otorgada por un sistema de inteligencia artificial, yo les voy a pedir algo a todos los participantes, es que es lo siguiente. No tomemos como objetivo y carente de subjetividad la información brindada por un sistema de inteligencia artificial. Porque ese sistema de inteligencia artificial fue diseñado por personas, seres humanos. Entonces, si ustedes leen cualquier libro destinado a cómo diseñar modelos de inteligencia artificial, van a ver que uno de los problemas son los sesgos algorítmicos. Es decir, ahí lo pusieron. La problemática de quién lo diseña y cuáles son sus prejuicios, su preconcepción o su cosmovisión de una sociedad. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Norma. Sí. Muchas gracias. Quería conocer nada más una opinión. Bueno, Gracias. bárbaro. Muchas gracias, Norma. ¿Podemos cederle la palabra a Sabrina Calibar? Contanos de dónde sos, Sabrina, y qué pregunta tenés. Hola, soy acá de Mendoza. ¿Cómo va, profesor Carlos Seiro? Quería hacerle una consulta, a ver si usted me puede guiar por dónde estudiar. Yo propongo una tesis, que es que la caja blanca es garantía del derecho de defensa del Estado argentino. En tanto, el juez debe explicitar su razonamiento para poder controlar la legalidad y la arbitrariedad, en todo caso, de su decisión, y eso implica que hasta los policías debieron en su momento explicitar qué consideran sospecha, y toda la opacidad de una decisión judicial se fue disminuyendo en pos del derecho de garantía.
entiendo que un algoritmo, al dar una opinión, puede llegar a ser evidencia, pero no se puede constituir en prueba, por tanto no se puede controlar, si es que el algoritmo no cumple esto de la transparencia algorítmica, jurídica, ética y técnica informática. Entonces, yo opino que, o lo que quiero llegar a investigar, a ver qué hay en otros fallos de esto, de si esto se puede tomar así como, no sé, la opinión de la prensa, la opinión de Twitter, o cualquier otro algoritmo que maneje una red social, por ejemplo, pero al no poder ser controlado cómo se llegó a esa opinión o cómo se llegó a ese resultado, debería ser descartado como prueba, más no así como evidencia, así como cualquier otra evidencia que puede traernos a una red social. Y quería saber Sabrina, qué opina y dónde puedo muy estudiar. buena la pregunta. Mirá, Sabrina, vos te estás haciendo una pregunta de la sociedad que empezó y que va a venir. Empezó a caminar, todavía vamos gateando en inteligencia artificial, pero la capacidad de desarrollo, yo les diría que es exponencial, vamos a verlo caminar en 2 años y vamos a verlo correr muy pronto. La pregunta que vos te realizás, para mí, está enmarcada en la obtención de prueba digital mediante inteligencia artificial. Y esto implicaría qué parámetros tener en consideración cuando el Estado recurre a un programa de inteligencia artificial. Quiero mencionar algo en general, para contestarte vos y a tu vez dirigido a todos, a la carrera. Yo creo que un buen elemento de investigación, si quieren algún día lo charlamos en el marco de esta carrera, o organizamos algún tipo de encuentro, un tema ya se ha suscitado en la República Argentina con el sistema de reconocimiento facial de prófugos instrumentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril de 2019 activó un sistema de más de 7.000 cámaras con reconocimiento facial en terminales de tren, subtes, aeropuertos y ómnibus. Entonces el sistema tenía por finalidad, como estaba cargada con la base del registro de reincidencia, el registro de condenados, solo identificar el rostro de una persona que estuviera puntualmente condenada y hubiera evadido la justicia, o estuviera siendo investigada y no estuviera a derecho. El sistema reconocía facialmente solo a las personas que puntualmente tuvieran antecedentes. Esto generó una gran problemática. Hubo varios falsos positivos, reconoció a personas que no tenían antecedentes porque confundió los parámetros biométricos del rostro con alguien que se parecía a ella. Y con la pandemia pasó algo que abrió los ojos a toda la ciudadanía, que era, vamos a utilizar el sistema, eso lo pidió el Estado Nacional, vamos a utilizar el sistema de reconocimiento facial ya no para identificar a personas detenidas, sino para identificar a toda la ciudadanía, porque se habían adoptado cámaras térmicas para ver si tenía temperatura y tenía signos compatibles con COVID. ¿Cuál es el problema de esto? Se introdujo un elemento que en determinado momento estaba claramente circunscrito con un algoritmo de identificación de personas con antecedentes. Primer problema que tuvo esto. Uno, no se explicitó el algoritmo. No hubo de vuelta una auditoría, porque todavía no lo sabíamos. No porque no lo sabíamos, ¿qué quiero decir? Porque primero se instrumenta la tecnología y después uno se da cuenta de las consecuencias jurídicas. Segundo, se cambió la finalidad en el medio. Está bien, hubo una emergencia como una pandemia, sí, pero usted está identificando en tiempo real a toda la ciudadanía. Esto puede ser equivalente al sistema SenseTime o crédito social chino, que si quieren, después yo les envío a través de Gianfranco, de Viviana, les pongo a disposición un video de cómo en China se identifican en tiempo real a las personas, se las califica y se determina qué actividades pueden realizar y qué actividades no, si tienen un bajo crédito social porque no pagan a tiempo los impuestos, cruzan mal la calle, puntualmente hacen esperar a un auto de alquiler y después no lo abordan o no lo contratan. Esa baja de puntaje a veces genera que no puedan acceder a créditos, no puedan acceder a determinadas universidades, a poder inscribir a sus hijos en determinados colegios, incluso no poder viajar en tren. Yo creo que el tema que vos querés abordar me dio la sensación de que es un trabajo de que querés hacer una hipótesis
¿Cuál es tu hipótesis de investigación en una tesis o de maestría o de doctorado? Yo creo que lo que vos estás, eso después si querés, incluso no tengo problema, te pongo a disposición mi correo a través de la dirección, por si me querés hacer alguna pregunta puntual, porque eso implicaría cómo sería tu modelo o proyecto de tesis, como pregunta genérica. Como pregunta más acotada, yo lo que te diría es que creo que los sistemas, la implementación de sistemas de inteligencia artificial tienen que, se tienen que empezar a diseñar, así como con la prueba digital existen normas ISO, las normas ISO 27050 del año 2012, 13, 14, 15, 16, y todos los años se actualizan. Hoy tenemos la 2022, normas o buenas prácticas o protocolos de obtención de prueba digital extraída automatizadamente mediante inteligencia artificial. Por eso no encontrás una respuesta, porque la respuesta todavía no la tiene nadie, no la tiene la Unión Europea, no la tienen los Estados Unidos, ni Canadá, ni Gran Bretaña, es decir, los 5 ojos del mundo anglosajón, y estamos caminando en función de intentar cómo vamos a regular la inteligencia artificial general, y para nosotros en la Administración de Justicia, cómo va a ser ese impacto para la obtención de prueba digital. Cristian, mira, yo te hago una pregunta acá que relevamos también en el chat. Preguntan si existe algún leading case de la Corte Nacional nuestra sobre estos temas. Y contanos vos, nos interesaría saber también cómo está la Argentina en materia jurisprudencial, a nivel jurisprudencial, con respecto a otros países latinoamericanos y con respecto al mundo en estos temas puntuales. Voy a decirlo en tema de prueba digital. En tema de prueba digital, América Latina está en un estado crítico, le digo yo, en el siguiente sentido. El convenio de cibercriminalidad de Budapest tiene 3 secciones. La sección de Derecho Penal, la sección de Derecho Procesal y Cooperación Internacional. Argentina fue uno de los primeros países en América Latina que en el año 2008 reformó el Código Penal e introdujo los delitos informáticos con la Ley 26388. Ahí estamos muy bien. La segunda sección, que es de prueba digital o de derecho procesal, el mundo se dio cuenta que tenía que adaptar sus códigos en el 2011 en adelante. Argentina todavía esa parte la tiene pendiente, debería ya empezar a regular en el Código Nacional, tanto nacional como federal, y en cada provincia, mecanismos o medios de obtención de prueba digital. En esto, América Latina lo acompaña porque tampoco lo tiene regulado. En torno a inteligencia artificial, Argentina ya se ha empezado a preguntar este tema. Lo cierto es que yo les diría algo así. No tenemos todavía la respuesta sobre la prueba digital. Es como si hubiéramos ido a comprar un auto de última generación con estacionamiento automático, con asistencia, y mañana vienen y nos dicen, mira, ya tengo disponible a la venta el vehículo autónomo, el que se conduce a sí mismo. Va tan rápido esto que Argentina se tiene que empezar a regular la prueba digital, y atrás o automáticamente empezar a colocar normas de regulación de obtención de prueba digital mediante inteligencia artificial. Porque ya los propios peritos dicen, hay una gran parte de la actividad que, salvo en que yo elija el programa forense y explique por qué elijo ese programa forense, la extracción, el acto de extracción, lo hace el programa, es automatizado. Entonces, cuando uno consulta a grandes en el campo de la forencia como Ana de Iorio, de la Universidad FASTA, a Pressman, a Constanzo y otros, no se da cuenta que la forencia digital está teniendo una menor intervención humana y una gran intervención de sistemas automatizados. Entonces yo creo que, a ver, ¿qué le hace muy bien a la República Argentina? Se los voy a decir así. Yo empecé a dar clases de criminalidad informática entre 2012 y tuve mi primer curso en el 2016. Y el único curso que había en la UBA anterior, y que fue el Faro, de iluminación en torno a prueba digital, era el de Marcos Santos. Yo vi que a partir del año 2018 para acá se empezaron a abrir un sinnúmero de carreras como esta.
la de cibercrimen de la UBA, esta carrera de innovación, la carrera de la UM sobre tecnologías exponenciales, la carrera en torno a metaverso y derecho. Es decir, esos son ámbitos de discusión que permiten elevar estas discusiones y llevarlas a la Administración de Justicia. Creo que le hace muy bien la discusión y permite que también se generen proyectos de ley y que en algún momento, cuando converja la decisión política con la necesidad jurídica, se regule. Espero que esto se empiece a percatar desde el mundo de la política la necesidad, porque ahora lo que voy a decir es independiente solo de la Administración de Justicia en general. Grandes problemas a nivel de crisis económica y social que estamos teniendo, una parte tienen que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de organizarnos como país. Pero otro tiene que ver a nivel internacional con la transición, y esto lo están sufriendo todos los países, con la transición hacia la cuarta revolución industrial, que implica la inserción de sistemas automatizados en la producción y la problemática de que cada vez más existe un número de desempleo superior porque hay determinadas tareas que se están automatizando, no las estamos percibiendo y creemos que, se los voy a decir en este plano para nosotros y en otro plano a nivel internacional, que la inflación mundial es producto nada más que de la guerra y de la transición. No, la inflación mundial tiene que ver con que está cambiando una matriz productiva. Y esto, si Gran Bretaña está preocupado porque va a tener un 10% anual, nosotros estamos preocupados porque se nos potencia un 100%, tiene que ver con una transición en donde vamos a tener que ver a nivel mundial cuál va a ser, y esto ya lo habían adelantado Elon Musk, Cristian, se cortó. disculpa, no, se ¿De te dónde cortó. Se te cortó Perdón. un poquito, si puedes repetir. Elon Musk, Billy Gates y el mismo Stephen Hopkins ya decía, tenemos que empezar a analizar si no va a haber un ingreso universal ciudadano que deba tanta tecnología, cobrando el impuesto por utilizar inteligencia artificial, para poder paliar y pagar un ingreso universal a todas las personas que no tienen trabajo producto de la automatización. Entonces creo que estamos frente a un nuevo cambio paradigmático, a un cambio de matriz productiva, y que hay una transición clara de la sociedad analógica en la cual nacimos, estamos dejando, y la transición a una era digital que va a implicar muchas más cosas que tienen que ver no solo con la matriz productiva, sino con el cambio incluso de percepción del ser humano y la evolución del Homo sapiens de nosotros primero a un transhumanismo y luego a un poshumanismo, que ahí preguntaban en el chat, cuando empiecen a insertarse dispositivos como chips en el cuerpo o neuromórficos en el cerebro, o se utilicen interfaces cerebro-computadora para controlar dispositivos como vehículos, drones o incluso autos, que esto no está tan lejos, está a 10 a 15 años. Entonces, estamos bastante bien con el nivel de discusión. Esta diplomatura o carrera de especialización es un ejemplo, dentro de tantas otras, de poder tener estos ámbitos de discusión para proyectarnos. Cristian, ahí Juan Sí. Molina Colomer, Juan, ¿querés habilitar? Que sos súper participativo, haces muchas preguntas y siempre ahí oculto. ¿Querés habilitar tu micrófono y hacerle la pregunta respecto a los Juan, datos biométricos? La puede abrir. A ver, Juan, Bueno, muchas Juan, gracias. te mi mandaron al amiga. frente, Juan, así Sí, que vas a sí, tener que sí. aparecer. Una amiga, sería. No, quería consultar por todo esto que hemos estado charlando, el tema de las capturas de datos biométricos por las calles. Pues los otros días me tocó que me pararon dos policías y me pidieron someterme a esa prueba. O sea, poner la huella dactilar en un dispositivo para verificar antecedentes y demás. Bueno, yo tranquilo, pues supuse que no tenía nada, efectivamente no tenía nada.
Pero digo, en ese caso, hablando de la incriminación, si uno pone el dedo y salta Sí. algo, está bien que eso A acaba de ver, verificar bueno, antecedentes, está muy pero bueno. digo, ¿Te pasó ¿está eso, Juan? bien que lo pidan libremente por la calle? ¿Uno se puede negar? ¿No No, yo necesita creo que una no. orden? Yo creo que la identificación es de identificación momentánea mediante DNI. Ahí se está obteniendo un dato biométrico para acceder a una base de datos que vos no sabés qué contiene. Vamos a hablar de la buena fe de la Autoridad de Prevención, debe estar conectado al Registro Nacional de Residencia, al CONAE, al RENAPER. Pero imagínate que yo quiero crear una causa armada. Y esto lo tengo conectado a una falsa base de datos en donde figuras con un antecedente. Yo creo que para que la Autoridad de Prevención tenga esto, primero se tienen que dictar protocolos. Porque vos con un DNI lo que estás presentando es un dato previamente recabado constitucionalmente por el Estado. Vos te hiciste presente, te identificaste con tu partida de nacimiento, brindaste en un organismo que no es nuestra fuerza de seguridad tus huellas dactilares, una fotografía donde vivís, y hay un trámite llevado a cabo por una institución civil, no policial. Si se le va a pedir a los ciudadanos que se registren de ahora en más mediante huella dactilar, debería existir mínimo una ley. Porque vos cuando presentás el DNI, sabés que tu DNI va a estar asociado y se puede ser cargado para darlo. Ahora, cuando vos estás otorgando tu huella dactilar, estás otorgando un dato protegido por la Ley de Datos Personales y que ingresa ahora, en esta era, yo te diría, dentro de una categoría de datos mucho más sensible. Porque los datos biométricos son más sensibles dentro de los datos personales, tan sensible como lo es que tuvieras que exhibir un elemento para ADN. El Estado no te podría requerir, por lo menos constitucionalmente hoy, entrega de ADN. Estaría a ese nivel. Sí, yo creo que es mi opinión, ¿eh? Perfecto. Excelente, muchas gracias. No. Bueno, Cristian, genial. Mirá, yo tenía una Gracias. pregunta, pero ya la has respondido. Sí, No, espera. Yo lo que te voy a pedir, ahora me toca a mí. Pues me mataron la pregunta. Ahora me toca a mí. vamos, Cristian, vamos, adelante, vamos. No, les hago una pregunta. Son muchos ustedes. Son, no sé cuántos hay conectados, 190, por ahí. Generalmente yo siempre hago alguna pregunta y en función de esa pregunta, quien contesta correctamente, sorteo un libro y se lo gana. ¿Sí? Iba a sortear este libro, El Derecho Penal en la Era Digital, es un libro de mi autoría que lo publiqué en Perú. No le puedo regalar a cada uno de ustedes este libro en papel, porque son muchos, y porque mi editor me mataría o me devolvería una cuenta significativa. Como esto es una carrera de formación, lo que sí voy a regalarles es la versión digital, pero bajo un pacto de caballeros y de damas de que ustedes me prometen que lo van a utilizar en el marco del campus para formarse y que no lo van a difundir a terceros. Entonces, bueno, a través de la organización, Giancarlo, te voy a poner a disposición la versión digital de este libro, El Derecho Penal en la Era Digital, para que lo Muchas gracias, pongan a Cristian. disposición dentro de la diplomatura. No sé si es diplomado o especialización, perdón, yo les digo, es carrera de especialización. Es diplomatura de innovación y gestión judicial. Es diplomatura. Entonces estoy presagiando que pronto la CONIAU les va a dar el trámite, porque ya ¿cuántos cortes tienen? Es el segundo y hemos ¿Este es el tenemos segundo? ya como 600, más de 600 estudiantes. Y cada vez más intensa, carrera tenemos más clases. Sí, ya estamos por para eso. ya La estamos carrera de para especialización de cibercrimen empezó en el 18 y en el 21 le dieron la carrera. Es un corte más y están. Es un paso. Y les quiero contar, bueno, nada, esto a modo personal. Yo tengo algunas publicaciones acá en Argentina, entre ellos este libro que salió su segunda edición el jueves, Casos de Criminalidad Informática, Prueba Digital, que siendo la segunda edición yo agregué casos de inteligencia artificial y todo un compendio sistematizado de jurisprudencia. Deben decir, era la hora del chivo. No era para hacer chivo al libro. Yo lo que les voy a dejar a través de la diplomatura
es un compendio de jurisprudencia que involucra gran parte de la sistematización. Lo que hablé hoy es parte de la sistematización. Usted le va a llevar un compendio con algunos fallos referidos a lo que vimos hoy. En el libro hay más, porque involucra también justicia nacional y otros casos. Pero para que ustedes tengan a disposición una sistematización de jurisprudencia de lo que vieron hoy, sin tener que tomar nota. Bueno, no sé, creo que estamos en hora. Yo les agradezco que siendo un sábado tan temprano tengan tan buena predisposición y se hayan conectado. Le agradezco a toda la organización porque la verdad lo voy a decir públicamente, nunca vi en una diplomatura tal equipo de producción, y no me refiero a la producción solo estrictamente hablando, sino que estén presentes al momento de una charla, todo un equipo de más de 5 personas. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Roberto, Viviana, Giancarlos, no quiero olvidarme de ninguno. Estás olvidando de mí, Celina. No Claro, soy sí, aburre, soy Celina. aburre, aunque soy medio aburrida a veces. No, pero no, el tema que Celi, tengo es que siendo Cristian, tantos... Sí. yo creo que Celi, como yo siempre la presento también como la más seria de todos nosotros y la rigurosa, ya le están diciendo aburre, pero no sé si es justo. No, por el contrario, perdón. Yo porque estaba repasando, esto si fuera presencial sería distinto, estaba repasando digitalmente y te estaba buscando, pero son tantos que en primer plano, lógicamente, tenía a Roberto, a Viviana, y no te tenía a vos, Celina. Quiero agradecerle a todos, también al doctor Adaro por el espacio. Espero que, bueno, lamento si no pude contestar todas las preguntas, si no se llegaron a ver todos los temas que esperaban. Bueno, cualquier cosa. Cristian, sí. Cristian, es útil, mirá, bueno, la verdad que es una maravilla, ha sido todo, la verdad, una maravilla para todos y para todas, ha sido súper entretenido y además has tenido gran generosidad en ponernos a disposición tu libro y todo el trabajo de sistematización de jurisprudencia sobre criminalidad informática, prueba digital e inteligencia artificial que no tiene desperdicio. Se lo digo a todos y todas, eso les va a llegar a ustedes por correo después de esta clase. Vivi y el equipo lo van a enviar, así que ese material no tiene desperdicio porque hay unas comparativas internacionales que son únicas. Así que nada, Cristian, agradecerte. ¿Y qué más puedo decir, Celi? ¿Qué más podemos decir de esto? Agradecer. Nos ha hecho un recorrido internacional de casos que han disparado la necesidad, ¿no?, de regular la información y los dispositivos como prueba digital, y nos ha marcado un poco el camino, ¿no?, de lo que se viene y dónde empezar a estudiar y a hacer foco. Un tema que asusta, la verdad que es como van apareciendo, uno cree ir entendiendo y de repente vas avanzando y esto no termina nunca, es una vorágine de cosas nuevas. Y bueno, nos ha facilitado, como decía Giancarlos, el material para tratar de acercarnos y estar al día con este tema y poder sentirnos más seguros cada uno de nosotros, ¿no?, en las funciones que ejercemos. Yo te voy, antes de despedirnos, primero también agradecerte por el agradecimiento. Somos un equipo, trabajamos en conjuntos, disfrutamos un montón estar acá. Y voy a hacer un aplauso, Robert, un aplauso a cancha llena. Escúchame, Cristian, fue un aplauso desde la Bombonera eso, fue Sí, cálido, desde la Bombonera fue. Gracias, yo soy hincha de Boca, no sé si coincidencia. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Nos vamos con música y recuerden el miércoles a las 15 horas, otra clase imperdible. Vamos con música, Cristian, nos despedimos. Buen sábado, buen fin de semana, descansen, que ya va quedando poco. Saludos. Chao, Celi, chao equipo, Vivi, equipo, Polo, chao. Robert, chao a todos.